Deseo contarte la historia de Hipatia, una mujer nacida en Alejandría, Grecia, que marcó un antes y un después con su muerte terrible entre la filosofía y la religión, entre el paganismo y el cristianismo. Esta es una historia de un asesinato envuelto en misterio, y el enigma no es quién lo cometió ni cómo, sino por qué. A mediados del primer milenio, una erudita fue despedazada, desollada y descuartizada en vida por una muchedumbre enardecida que usó tejas de los techos y conchas de ostras para cortar en carne viva su cuerpo, distribuir los trozos del mismo por diferentes partes de la ciudad, para luego quemarla, tratándola de bruja. Ella había sido maestra, conferencista, filósofa y matemática, una persona que difícilmente se pensaría podría excitar tal furia de fundamentalistas religiosos. No obstante, esta fina e inteligente mujer fue asesinada por un grupo de cristianos. ¿Pero quién fue Hipatia? Hipatia nació en el 355 en Alejandría, Egipto, y vivió y se educó entre las paredes de la biblioteca de Alejandría, al cuidado de su padre. Hipatia se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina. Fue seguidora de Platón y de Sócrates y aprendió matemáticas, astronomía de su padre, quien además le transmitió la pasión por la búsqueda de lo desconocido. Su vida siempre estuvo impregnada por el trabajo de quienes visitaban la biblioteca y cultivaban toda clase de ciencias en el museo. Ella fue la hija de Teón, el último profesor de la Universidad de Alejandría, asociada estrechamente a la famosa Biblioteca de Alejandría. Teón era un brillante matemático que copió minuciosamente los elementos de Euclides, y sus obras fueron después precedidas por las obras de su hija. Ella llegó a ser miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría. Cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética, muy diferente a la que les tocaba a las mujeres en esa época, cuya vida estaba destinada a parir un hijo por año y a dedicarse a los quehaceres domésticos. Hipatia era una mujer pagana que se dedicó a dar clases y conferencias a hombres, aristócratas cristianos y paganos, que llegaron a ocupar altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Silesio de Cirene, con el cual mantuvo durante mucho tiempo correspondencia, o Oreste, el prefecto de Egipto, quien la cuidó y preservó hasta el día de su muerte. Ella fue víctima de un conflicto político entre el patriarca Cirilo y el prefecto Orestes, y como era profesora de filosofía en Alejandría, gozaba en la ciudad de un prestigio social. Este le permitía mantener buenas relaciones con las autoridades políticas, a tal punto que cuando el prefecto Orestes solicitaba y pedía su opinión, ella debía dar una respuesta, pero entraba en una situación de conflicto con el patriarca Cirilo. En ese entonces, el conflicto tuvo lugar en el año 415, cuando la comunidad judía apoyaba a Orestes, representante del emperador, en tanto que la cristiana a Cirilo, representante de la Iglesia.
El final de la vida de Hipatia surgió por unos exaltados a manos de unos creyentes en Dios, que fueron dirigidos por el clérigo llamado Pedro, que la ejecutaron en un día de marzo del año 415, cuando ella volvía a su casa luego de un paseo. La llevaron a la iglesia de Caesarión, donde le quitaron la ropa, le tiraron piedras, la desollaron, descuartizaron y quemaron sus miembros. Vamos a inmiscuirnos en la realidad de esa época. Alejandría en Egipto había sido durante mucho tiempo, desde su fundación por Alejandro Magno, una sede de aprendizaje y un lugar de peregrinación para filósofos y pensadores de todo el mundo. La gran biblioteca, que alberga más de 20.000 pergaminos y libros, era una gran atracción para los intelectuales, la mayoría de los cuales era gente de dinero. Alejandría, por lo tanto, era una próspera ciudad pagana en el año 415 después de Cristo, época en la que vivía Hipatia. Pero desde hacía 15 años se había convertido en una ciudad cada vez más dividida, con los judíos luchando en las calles con la nueva religión del cristianismo y los paganos y los cristianos trazando sus propias líneas de tiempo. Con la llegada de Teodosio el Grande, se prohibieron las prácticas paganas y se animó a los líderes cristianos a erradicar toda influencia anticristiana y precristiana. Los templos debían ser convertidos en iglesias, los santuarios destruidos, y no se debía tolerar a quienes activamente practicaran o enseñaran principios paganos. En esta cultura se educaba ella. A esta altura, te estarás preguntando cómo puede ser que una mujer pagana, en esa época de tanto conflicto, se pudiera convertir en una mujer destacada en una cultura dominada por escritores y pensadores masculinos. Y la explicación es simple. Ella fue la única hija del último profesor de la escuela de Alejandría. Nació, se educó y vivió entre las paredes de la biblioteca de Alejandría. Su padre la cuidó y la formó como un varón más, a tal punto que se resignó a no casarse y a dedicar toda su vida al estudio de la filosofía, la astronomía, entre otros, sabiendo que de casarse debía resignarse a abandonar todo aquello y a ser madre y ama de casa. A su vez, estuvo protegida por el prefecto Orestes, con el que tenía una gran amistad y que la cuidó hasta el día de su muerte, donde comenzó el conflicto y el final de la vida de ella. Hipatia era una mujer hermosa, casta y brillante, que hacía culto a su cuerpo, cuidándolo y alimentándose sanamente. Pero vivió en las tensiones reflejadas en la relación entre el prefecto pagano Orestes, su cuidador, y el arzobispo cristiano Cirilo. Orestes intentaba mantener la paz en la ciudad, mientras Cirilo alentaba a las turbas cristianas contra los judíos de Alejandría, saqueaba sus sinagogas y terminaba por expulsarlos de la ciudad. Una vez que los judíos desaparecieron, más o menos, los cristianos dirigieron la atención a los paganos. La situación sociopolítica de esa época estaba muy tensa. Orestes mantuvo su paganismo frente al cristianismo y cultivó una estrecha relación con Hipatia, a la que Cirilo quizá culpó
de la negativa de Orestes a someterse a la verdadera fe y a hacerse cristiano. Las tensiones entre los dos hombres y sus partidarios fueron aumentando a medida que cada uno rechazaba los avances de reconciliación y paz del otro. Ambos estaban totalmente convencidos de sus propias verdades y se negaban a considerar la opinión del otro. Las diferencias entre ellos era que Orestes, el protector de Hipatia, no tenía interés en dañar o matar a otros para promover su fe religiosa, mientras que Cirilo consideraba que la violencia estaba justificada para establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando Orestes fallece y ya no puede protegerla, el fanatismo de Cirilo, imitado por sus seguidores, acabaría provocando la tragedia de la muerte de Hipatia. Ella era popular entre paganos y cristianos, pero su insistencia en aplicar la razón y lo que hoy se llamaría el método científico a todas las cosas fomentó la creencia de Cirilo de que era una influencia peligrosa, una bruja, una amenaza para el cristianismo. El erudito Magasarian comenta: Hipatia era una mujer extraordinariamente dotada. Su ejemplo demuestra cómo todas las dificultades ceden ante una voluntad fuerte. Siendo muchacha excluida por las convenciones de la época, podía haber sido una mujer más, pero ella decidió seguir la filosofía y distribuirla a mentes fuertes y libres. Tenía una pasión irresistible por la vida de la mente que superó todos los obstáculos que interfirieron con su propósito. En una época en la cual la mujer estaba destinada a otros menesteres, Hipatia de Alejandría fue educada por su padre en materias como filosofía, astronomía y matemática. Por este motivo, se la considera la primer mujer científica matemática de la historia, aunque por desgracia su trabajo no se ha preservado. Y su importancia solo se puede deducir por los textos de sus discípulos. Gracias a ellos sabemos que construyó un planiferio, un destilador y un hidrómetro. Pero el arzobispo Cirilo, más tarde canonizado como San Cirilo, no apreciaba su influencia sobre los alumnos varones, ya que la consideraba un obstáculo para su aceptación del cristianismo. Cirilo criticaba especialmente su amistad con Orestes, sobre el cual consideraba que ejercía una influencia indebida y peligrosa. Los primeros escritores sugieren que fue Cirilo quien alentó a la turba que terminaría por atacar y asesinar a Hipatia, lo cual eliminaría una potente influencia pagana en la ciudad y destruiría la vida de una muchacha de 42 años. La terrible muerte de Hipatia refleja la capacidad que tiene el fanatismo para imponerse ante la brillantez de una mente. Una mente que dejó un legado que, a pesar de haber sido destruido 1600 años después, se la sigue recordando como uno de los primeros femicidios cometidos en una época en la cual la política marcaba un antes y un después. La política de esa época marca una raya muy importante, un quiebre entre la filosofía
y la religión. La muerte de Hipatia, cruda y cruel, fue retratada en un film filmado por Almodóvar llamado Agoda en el año 2009. Y 1600 años después de su muerte, se la sigue recordando como la primer matemática del mundo.